Amados hermanos, queridos amigos, sea usted bienvenido. Demos gracias a Dios primeramente porque Él es el quien nos permite respirar, estar con vida para alabar y glorificar su santo nombre. Somos una palabra de Dios para ti, bajo el lema Leamos la Biblia juntos. El título de hoy, ¿sabes cuál es el poder de la oración intercesora? ¿Sabe usted que Pedro fue a la cárcel después de la muerte de uno de los discípulos? Pedro fue también, lo agarraron y se lo llevaron preso. Él estaba en la cárcel, pero fue liberado. Hoy vamos a ver la liberación de Pedro y por qué, ¿verdad? Dice la palabra que en la iglesia, ¿verdad? Estaban orando, clamando a Dios. Vamos a ver el poder de la oración intercesora. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 6 al 16. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Herodes se iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿verdad? Cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, ¿verdad? Libre, dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, ¿verdad? De los soldados que custodiaban la cárcel y otros que estaban a la par de Pedro, porque Pedro estaba en lo más profundo de la cárcel, podemos decir así, ¿verdad? Porque así lo quisieron ellos, ¿verdad? Herodes. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Estaba Pedro, ¿verdad? Estaba preso, pero vemos que viene un ángel y se iluminó la cárcel. Aleluya, es el poder de Dios, la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y tocó a Pedro, ¿verdad? Y le dijo: levántate. Oiga, pero las cadenas automáticamente de sus manos y de sus pies cayeron. Gloria a Dios. 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, o sea, el portón de la salida, ¿verdad? La cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él, se apartó de Pedro. Ya no vio al ángel Pedro. Gloria a Dios, pero ya estaba libre Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Enfatizando esta palabra. Muchos estaban reunidos orando en la casa de María, madre de Juan, al que se le llamaba por sobrenombre Marcos, ¿verdad? 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel.
Amados hermanos y amigos, de la manera que ustedes nos pueden ayudar es suscribiéndose a nuestro canal, dejándonos un like y enviando esta prédica a más personas. Y no se le olvide activar la campanita de las notificaciones. Dios le bendiga. ¿Sabes cuál es el poder de la oración intercesora? Amados hermanos, todos tenemos problemas en este mundo. Hemos estado en situaciones difíciles donde hemos solicitado, hemos pedido ayuda en oración. La oración del justo tiene poder. En Hechos 12, 6 al 16 podemos ver que la iglesia o los hermanos estaban reunidos en la casa de María, madre de Juan, al quien tenían por sobrenombre Marcos. Ellos dicen que estaban reunidos, pero en oración. Estaban orando, clamando al Todopoderoso, porque Pedro había sido apresado. Pero, ¿qué sucedió? Vimos que un ángel llegó, ¿verdad?, a libertarlo, a liberarlo. Una luz fuertísima llenó el lugar donde estaban, la cárcel, y gloria a Dios, y tocó a Pedro el ángel y lo levantó, y automáticamente esas cadenas de sus manos y sus pies cayeron, ¿verdad? Entonces ahí vemos el poder de Dios, ¿verdad? Podemos ver el poder de la oración, y Dios enviando a su ángel liberta a Pedro. El poder de traer paz. Gloria a Dios. Y estamos estudiando, ¿sabes cuál es el poder de la oración intercesora? Entonces vamos a ver unos puntos, comenzando con el punto, el poder de traer paz. Según nos dice el versículo 6, Pedro dormía. Él había sido apresado, amado hermano, pero oiga, para usted dormir, descansar, tiene que tener paz. De lo contrario, usted va a estar dando vueltas y no puede dormir, ¿verdad? Pero Pedro dormía. Ese es el poder de la oración. Pedro dormía porque tenía paz. No simple paz, la paz de Dios. También el poder de traer libertad. El poder de la oración trae libertad, según nos dice el versículo 7b, ¿verdad? Se presentó un ángel del Señor, ¿verdad? ¿Qué más paz, verdad, le podía traer este ángel? Gloria a Dios, además de la libertad. Una luz resplandeció, amado hermano. La gloria de Dios estaba allí. El ángel del Señor estaba allí en la cárcel. El ángel tocó a Pedro, ¿verdad? Un solo toque, ¿verdad? Necesitó Pedro en el costado para despertarlo, pero también al levantarse cayeron esas cadenas que lo ataban. Nosotros necesitamos ese toque del Espíritu Santo. Necesitamos venir a Jesús. Necesitamos creer en Dios Todopoderoso. Necesitamos estar profundamente en oración todo el tiempo, no solo un instante, no solo cuando voy a la iglesia. Tengo que estar en oración a donde quiera que yo vaya. Tengo que andar en el Espíritu clamando a Dios el Todopoderoso. 4. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Allí vemos el poder de la oración, vemos el poder de Dios. Dios escucha la oración, aleluya. Y si Dios está con nosotros, amado hermano, ¿quién contra nosotros? El poder de abrir las puertas. ¿Cuál es el poder de la oración intercesora? Ahí vamos a ver el poder de Dios, ¿verdad? El poder de abrir las puertas. Y acuérdese que la Biblia nos dice que la puerta que Dios abre, nadie las puede cerrar, ¿verdad? Entonces, pasaron, dice la palabra, la primera, ¿verdad?, sección de la cárcel, la segunda, ¿verdad?, guardia, y sin ser detectados. Oiga, ese es el poder de Dios.
Nadie, ni presos, ni policías, ni los guardias, sintieron cuando Pedro y el ángel iban caminando y pasaron la primera guardia, llegaron a la segunda guardia y pasaron todo eso, llegaron hasta el portón de la salida. Y verá lo que sucedió cuando llegaron al portón, a la puerta para salir. Gloria a Dios. Llegaron hasta la puerta de hierro, dice la palabra, ¿verdad? Ese es el portón de la salida de lo que mencioné al principio. Llegaron hasta allí, ¿verdad? Solo faltaba el último paso para salir a la calle, para estar fuera. Entonces, 3. La puerta de hierro se les abrió por sí misma. Una puerta de hierro, estamos hablando, ¿verdad?, de la época de Cristo. Bueno, ya Cristo Jesús ya había sido muerto y sepultado y resucitado al tercer día y ya había sido levantado por el poder de Dios, ¿verdad? Pero, oiga, Pedro estaba preso. Ahora un ángel lo fue a despertar. Sus cadenas cayeron de sus manos y de sus pies, aleluya, y ahora ya van para afuera. Entonces, pasando la primera guardia, nadie lo detectó, nadie sintió. Imagínense, los guardias tienen que estar despiertos, pero oiga, ¿quién contra el poder de Dios? Entonces la puerta de hierro se les abrió por sí misma, nos dice la palabra. Impactante, ¿verdad? Entonces, 4. Y salidos pasaron una calle, dice la palabra, y el ángel se apartó. ¿Por qué se apartó el ángel? Pues ya no lo necesitaban, ya el ángel había hecho su trabajo, libertar a Pedro. Ahora Pedro estaba afuera y por supuesto allá en la cárcel todos dormían, tanto presos como los guardas. Los agentes de seguridad dormían felizmente, pero Pedro ya era libre. Después de pasar esa calle, ya Pedro tenía que continuar solito a esas horas, ¿verdad?, de la noche y dirigirse a la casa de María, porque allí era donde oraban. María era madre de Juan, al que apodaban Marcos, nos dice, según leímos, ¿verdad?, la palabra en Hechos capítulo 12 del 6 al 16. El poder de traer una respuesta, amados hermanos, de 12 al 16. Pedro llegó a casa de María, madre de Juan, de sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Vimos que nos dice la palabra, ¿verdad? Y vale pues la pena leerla una vez más, amado hermano, ¿verdad? Al tocar Pedro a la puerta, una muchacha llamada Rod atendió, dice, ¿verdad? Rod se alegró al reconocer la voz de Pedro, pero no abrió la puerta. Y los que estaban reunidos tomaron por loca a Rod. Le dijeron, estás loca. Rod felizmente, al escuchar la voz, ni abrió la puerta, sino que se fue de regreso y le dijo a todos los hermanos, allí está Pedro, allí me está hablando Pedro afuera de la calle. Que la sorpresa de ellos, y le dijeron, estás loca, ¿verdad? Pedro persistía tocando la puerta para que le abrieran. Oiga, Pedro llevaba un gozo, una felicidad de que el ángel de Jehová, el ángel de Dios, le había sacado de la cárcel. Ahora estas personas acá no le abrían la puerta porque estaban sorprendidos también, ¿verdad? Y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, dice la palabra. No lo podían creer, pero oiga, tenemos que creer porque el poder de Dios es grande. Lo que a usted le está aconteciendo, amado hermano, ¿verdad? Simplemente es creer. Querido amigo, usted que no ha venido a los pies de Cristo, crea en Jesús. Crea en Jesús, porque todos los que creen en Jesús, ¿verdad?, serán salvos. Pero Pedro, haciéndoles con la mano señales que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel.
¿No le parece fantástico? ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? ¡Qué noticia! Pedro está libre. ¿Y quién lo sacó? Dios, por medio de su ángel. Y les dijo: haced saber esta noticia, ¿verdad? Todo esto que está aconteciendo a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar, ¿verdad? Jacobo se refiere al hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces ya Pedro no está preso, amados hermanos. Entonces, enfaticémonos en el poder de Dios. Que para Dios no hay nada que sea imposible. Todo lo que nosotros le pidamos al Señor en el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo lo que le pidamos al Dios Padre en el nombre de Jesús, demos por hecho que ya el Señor lo hizo, ¿verdad? Ya el milagro es nuestro. Eso es fe, porque ya creímos, pedimos al Señor Todopoderoso y ahora creemos que ya el milagro ya lo tenemos, ¿verdad? Eso es porque para Dios no hay nada que sea imposible. Por supuesto, tenemos que respetar el tiempo de Dios. Dios sabe en el momento exacto, ¿verdad? Que Él viene, ¿verdad? O envía a su ángel y nos da ese milagro. Nos libera de toda maldad, de toda tentación. Pedro tuvo paz en la cárcel, amados hermanos. Él dormía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a inquietarnos si el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Jacob, acuérdese que es Israel. El Dios de Israel está con nosotros, ¿verdad? Entonces, así como Pedro tenía esa paz en una cárcel, encadenado, cuidado todavía con otros soldados ahí a la par, especialmente para él, ¿verdad? Como que si él era alguien que se iba a huir, ¿verdad?, de la cárcel, o iban a entrar a libertarlo, ¿verdad? Estoy hablando humanamente, pero por supuesto, llegó el ángel de Jehová, salió una gran luz fuertísima, todos dormían, los guardas dormían, y a Pedro se le cayeron las cadenas de sus manos, fue libertado, ¿verdad? Fue librado, fue sacado de esa cárcel, gloria a Dios. Pero podemos ver la paz de Pedro. Podemos ver la seguridad en quien creía Pedro. Pedro creía en el Dios Todopoderoso, creía en nuestro Señor Jesucristo. Por la oración, Pedro fue libertado de la cárcel. Ahora la pregunta, ¿y tú eres libre? ¿Tienes penas? ¿No tienes paz? ¿Eres preso de pecado? Te doy la buena noticia, tú solo tienes que creer en Jesús. Querido amigo, tú que no has venido a los pies de Cristo, ven, ábrele tu corazón. Jesús y su Santo Espíritu hará todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Solo tenemos que tomar la decisión de decir: Señor, ayúdame. Jesús, vive en mí. Reina en mi corazón. Espíritu Santo de mi Señor, obra en mí, ayúdame. Quiero que me enseñes todo lo de mi Señor. Sencillamente. Y Dios poderoso, Él nos ayudará. Él nos ayuda en cada momento. Tenemos que tener ese contacto con Él, ¿verdad? En oración, creyendo que Él ya nos está escuchando. Desde el momento que le decimos: Señor, ayúdame, Él ya nos está ayudando, porque Él sabe todas tus necesidades. Él sabe todas mis necesidades. Por lo tanto, Él solo quiere que nosotros creamos en Él al abrir la boca y decirle: Señor, ayúdame, te necesito. Pedro, él mismo trae la respuesta de Dios. Él mismo fue sacado de la cárcel por el ángel de Jehová
y ahora él mismo viene a dar las buenas nuevas, las noticias del poder de Dios que fue libertado, ¿verdad? Él mismo trae la respuesta de Dios y sus oraciones del grupo, por supuesto, de la casa de María, madre de Marcos. Él mismo. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar del poder de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Ah? ¿Estás dando el testimonio? ¿Le cuentas a la gente de tu situación, de tu enfermedad que tuviste y que Dios te libertó de esa enfermedad? Dios es bueno y misericordioso. Aleluya. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy el camino para llegar al Padre. Quiere decir que si tú buscas en otros dioses, tú buscas en otras cosas, al Dios Todopoderoso no lo vas a encontrar, porque tienes que venir a Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado para salvarnos. Él vino a salvarnos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que creer en Él. Gloria a Dios. Entonces Pedro trae la respuesta de Dios, ¿verdad?, al lugar donde estaban orando, donde estaban clamando. Él regresa allí y les dice, ya estoy acá. Aleluya. Dios escuchó sus oraciones. Aquí estoy. Así como Pedro vino rápido a la casa de oración a contarles que Dios hizo el milagro en libertarlo, ¿verdad?, de la cárcel. Así también nosotros tenemos que dar el testimonio que Cristo Jesús sana y salva. Tú que estás pasando por situaciones difíciles, solamente cree. Tú que ya pasaste esas situaciones tan difíciles, ahora, así como yo, que he pasado por tantas cosas difíciles, que solamente Dios y su Santo Espíritu ha podido sacarme de esas situaciones. Me sacó primeramente del hoyo de la muerte. Me ha sacado de la cárcel también, así como estaba Pedro, ¿verdad? Yo creo en mi Señor. Jesús dijo, crean en Dios, pero también crean en mí. Tenemos que creer en Dios Todopoderoso, pero también tenemos que creer en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Dios te bendiga, Dios te cuide y Dios te guarde. Y no se te olvide dejar un like, suscribirte a este canal de prédicas, una palabra de Dios, y comparte, ¿verdad? Y activa la campanita de las notificaciones. Bendiciones.